Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien y cómodos. Les saludo cordialmente. Mi nombre es Sani Almeida y hoy les estaré platicando sobre el uso y la producción de materiales didácticos digitales. También algunas recomendaciones para los maestros y para las familias y los alumnos. Ok, comenzando el video, les estaré platicando sobre el uso de materiales didácticos digitales y sus características y tipos. Primero, ¿qué son los materiales didácticos? Los materiales didácticos es un proceso de enseñanza que mide y acompaña la interacción entre los profesores y alumnos. En ellos se tiene que cumplir diferentes funciones pedagógicas. Ok, en la primera se te necesita representar didácticamente el contenido o conocimiento. Se necesita de facilitar las actividades de aprendizaje del estudiante. También se necesita de apoyar las tareas docentes de planificación y desarrollo de la enseñanza. Evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Teniendo ya este conjunto de recursos, cumpliéndolos, se hace o se denomina los materiales didácticos. Los materiales didácticos a lo largo del siglo XX se han estado evolucionando de tal grado de que se han creado nuevas y mejores materiales para los alumnos y los maestros. Los materiales didácticos, algunos ejemplos serían los libros de texto, las enciclopedias, los carteles, las diapositivas, los retroproyectores, los proyectores de cine, los cassettes, los videos, etc. Mencionando estos, también se consideran como materiales o medios didácticos analógicos. Ahora bien, ¿qué son los materiales didácticos digitales, también conocidos como el MDD? Los materiales o objetos didácticos digitales presentan rasgos o características tanto en su dimensión tecnológica como pedagógica, tanto en materiales tradicionales o analógicos. En ella destacan sobre los accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar, ya que es en línea. Facilitan al alumnado en la realización de sus tareas y búsqueda de información. En ello permite representaciones visuales, tanto en escenarios figurativos como tridimensionales. También dan la motivación al realizar planteamientos y también hace posible que al alumno le facilite en la hora de generar algún formato o lenguaje que se necesite del uso de las tecnologías, dando así la comunicación interpersonal, y también se hace lo colaborativo con el trabajo en la red. En ello se pueden guardar todos los archivos desde las plataformas o en la nube. Se pueden realizar en diferentes tipos de aplicaciones educativas. En eso puede ser el Kahoot, puede ser el Wordle, puede ser el Celebrity, el EducaPlay, entre otras, dando así algunos rasgos digitales que sean accesibles en línea de formato multimedia, que sean interactivos, también sean modificables y reutilizables, y que tengan interfaces gráficas e intuitivas. Ahora bien, hay diferentes tipos de materiales digitales. En ello es el objeto digital. ¿Qué es? Es un archivo digital que porta cualquier tipo de contenido, información y o conocimiento. También están los objetos digitales de aprendizaje, que en ello es un tipo de particular objeto digital, creados con la intención de actividades o ejercicios que tienen que cumplimentar un estudiante. Son abundantes en el ciberespacio educativo. En parte
tienen multimedia y son interactivos. Pueden ser organizados y accesibles en bibliotecas online educativos. También tenemos el entorno didáctico digital, que es un espacio online, estructurado didácticamente de objetos digitales, dirigido a facilitar al alumno a desarrollar y tener experiencias de aprendizaje. También tenemos el portal o plataforma educativa de recursos didácticos. En esto se refiere a aquellos sitios web que alojan de forma o más o menos estructurada. Es un conjunto de materiales y recursos didácticos que tienen el potencial de ser utilizados de materiales de procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos portales o plataformas se diferencian en función de si son de acceso libre o restringidos. También tenemos el libro de texto digital, que son libros de texto electrónicos o digitales, un tipo particular de los entornos didácticos digitales muy relevantes. Representan una evolución o transformación digital de los textos escolares de papel. También tenemos las apps de herramientas y plataformas online. A veces son de un propósito general y en otras ocasiones son específicos creados por el ámbito educativo. También tenemos los entornos educativos inteligentes de aprendizaje adaptativo, también denominados analíticas de aprendizaje. Tener una nueva generación de materiales, entornos digitales para la enseñanza que sean adaptativos e inteligentes, es decir, automatizada. Los materiales didácticos tangibles, que son en ello los robots educativos, la incorporación de los chips y otros elementos electrónicos a los objetos que están permitiendo que el alumno pueda no solo ser un usuario de los mismos, sino diseñador o creador de robots educativos. La creación de los mismos implica tener que elaborar simultáneamente el software o aplicación informativa. También tenemos los materiales digitales para docentes, con la finalidad que se pueda nombrar a un conjunto de recursos disponibles en la red que no son propiamente materiales didácticos creados por el alumnado, pero son relevantes para el ejercicio profesional de la docencia. También tenemos el MDD en las escuelas del siglo XXI. En ello se han hecho una nueva generación de materiales didácticos para las escuelas del siglo XXI. Se han implementado los nuevos MDD de forma de multimedia, en formas de representación de los contenidos. En ellos los lenguajes de expresión textual, icónica, audiovisual o sonora son representaciones del conocimiento. Este lenguaje ofrece una experiencia coherente de aprendizaje. Además, se combinan utilizando en formatos expresivos de representación del conocimiento en diversas naturalezas, como los textos cortos, las narraciones y el cómic, los videoclips, los gráficos, como las animaciones, los esquemas, las fotografías, los escenarios 3D, los mapas, las animaciones, los mapas, las líneas del tiempo, entre otros. Una guía para los profesores y directivos de centros. Aquí tenemos recomendaciones sobre la búsqueda y selección del MDD. Aquí tenemos que tener una regularidad de plataformas institucionales de materiales didácticos digitales. En ello, actualmente en la red hay muchos espacios o sitios web en los lenguajes españoles donde se ofrecen en la mayoría de los casos un acceso abierto y otro restringido, que se necesita en esta forma pagar para tener completo el uso de la aplicación, ya mencionados como
el EducaPlay, el WordWall, el Celebrity, el Quizy. Algunos se pueden utilizar de forma gratuita y otros se necesitan hacer pues de forma de pagar. En ello tendremos acceso de variedad de objetos digitales de aprendizaje en múltiples formatos. Puede ser videos, animaciones, juegos interactivos, infografías, presentaciones multimedia, podcasts, etc. Que tiene que así un potencial de ser utilizados por cualquier docente para sus clases. En esto existen plataformas de contenidos o recursos abiertos elaborados para asociaciones profesionales de docentes o fundaciones educativas. También tenemos que tener un repositorio o escritorio online personal con los enlaces al MDD seleccionados. Es importante que el docente tenga un espacio personal donde registrar o almacenar aquellos recursos online que seleccione o considere potencialmente interesante para su práctica, además de realizar algunos registros offline en su propio ordenador. También necesitamos evitar los materiales didácticos tradicionales de aprendizaje por mero recepción o repetición, aunque sean digitales. El ciberespacio tiene el potencial de facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje basados en pedagogías activas que estimulen al alumnado pueda desarrollar actividades diversas dirigidas a la búsqueda, al análisis y a la construcción del conocimiento. Por ello, una sugerencia a señalar: se necesita evitar aquellas propuestas, entornos o materiales digitales que sean altamente estructuradas y que el docente ponga un nuevo modelo educativo apoyando en la presentación de información que tiene que leer o estudiar el alumnado y en el cumplimiento de ejercicios o actividades de aplicación de dicho contenido. Se necesita de ser creativos, se necesita de utilizar un material flexible, y de un rediseño. En ello se necesita diferenciar distintos materiales didácticos digitales respecto a los analógicos como los libros, películas de video, etc. Y tener una flexibilidad en cuanto a tener una facilidad de modificar o reutilizar cualquier objeto digital. También puede ser editable para bien adaptarlo a nuestro entorno o escenario de aprendizaje. Se necesita de utilizar o seleccionar el material didáctico en función de los objetos y las necesidades de enseñanza. Primero, tener en cuenta en plantearse en qué medida o cierto objeto se requiere ser útil para las metas u objetivos de aprendizaje de los estudiantes y de la metodología didáctica que nosotros deseemos desarrollar. Tenemos que tener en cuenta que las características del alumno a la hora de seleccionar el MDD. También necesitamos analizar el grado de inclusividad tecnológica y educativa. También necesitamos evitar aquellos materiales intolerantes hacia la diversidad cultural, religiosa o étnica. Y no se necesita de muchas veces seguir como un tipo de material. Muchas veces nosotros nos guiamos de los materiales que son o muy coloridos o que tengan unos efectos visuales muy llamativos, necesitamos evitar que sean tan atractivos desde la primera impresión, ya que al generar o utilizar el contenido se vuelve muy insuficiente la información a desarrollar. Se necesita analizar siempre el uso de la información y del MDD antes de compartirlo con los
alumnos para ver si tiene un potencial o una motivación, un interés para el aprendizaje. También estamos para el aula plantear a los alumnos retos o proyectos para que estos construyan sus propias respuestas, para que ellos puedan utilizar las herramientas tecnológicas en las que necesitan analizar, construir y difundir respuestas que se necesita de hacer de retos o proyectos didácticos digitales. No se necesita de improvisar, tener siempre planificado lo que se va a realizar en el aula con el MDD. Y también necesitamos evitar desarrollar tareas aisladas o puntuales con el MDD sin que estén conectadas con el resto de la enseñanza. Mayormente tenemos el error de que los medios audiovisuales y digitales sean utilizados como una tarea extraordinaria o ajena al proceso habitual de enseñanza. El error consiste en plantear o utilizar la tecnología como si fuera una experiencia por sí misma. Tiene el potencial de motivar, ocupar y provocar la atención del alumno durante un tiempo dado. Dicha forma, la utilización de la tecnología digital siempre debe estar integrada y ser parte del proceso metodológico y no ser una acción aislada. También necesitamos favorecer el trabajo y aprendizaje colaborativo del alumnado en la red. Finalizando el video de hoy, muchas gracias por ver y que estén bien y hasta luego.